querido, una vez más es una grande alegría y motivo de agradecimiento a Dios la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Vamos al texto bíblico de hoy, Hebreos capítulo 12. Mira, déjame leer a partir del versículo 18, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo no sé si tú te has dado cuenta que aquí el autor de la epístola a los Hebreos presenta un contraste entre dos montes. El monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de piedra con la ley de Dios y entregó al pueblo, y el monte Sión, localizado en la ciudad de Jerusalén. Aunque Sión era símbolo de Jerusalén, yo quisiera hablar esta mañana del Calvario, donde realmente el Señor Jesús murió en Jerusalén. El contraste entre el Sinaí y el Calvario. Una vez yo estaba hablando para un grupo de universitarios y un muchacho levantó la mano. Parece que él no creía en Dios, no creía en la Biblia, no creía en nada que tuviese que ver alguna cosa con religión, y me dijo: mire, pastor, yo no creo en ese Dios que usted predica, porque el Dios que usted presenta es un Dios incoherente. Y él me dijo que había leído la Biblia no porque creyese en Dios, sino por cultura general, así como leyó El Capital de Marx, como leyó El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra. Él leyó la Biblia. Y él me dijo: leyendo la Biblia yo encuentro su Dios, un Dios incoherente. Porque cuando voy al Nuevo Testamento encuentro un Dios, en el Antiguo Testamento encuentro un Dios malo, un Dios cruel, un Dios sanguinario, un Dios que no perdona, implacable. Ay del que desobedece, lo mata, lo quema, lo fulmina. Y después, cuando voy al Nuevo Testamento, encuentro un Dios bueno, un Dios que se entrega para morir por el pecado del hombre, un Dios que suplica, que espera, que abre los brazos, que perdona. Y él me dijo: da la impresión de que el Dios del Antiguo Testamento se arrepintió de todo lo que hizo y ahora en el Nuevo Testamento cambia de actitud. Ese tipo de Dios es incoherente. Ahora, mi querido, yo te pregunto: ¿es verdad que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento? Muchos cristianos piensan así. Por eso yo conozco cristianos que tienen miedo de leer el Antiguo Testamento, porque parece que habla de un Dios que provoca miedo, provoca pánico, temor. Todos los cristianos, a la grande mayoría, les gusta leer el Nuevo Testamento, porque ahí sí se habla del Evangelio, del perdón, de la gracia. Ahora dime una cosa: si fuese verdad que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento, y si fuese verdad que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa, entonces universitario ateo que levantó la mano tenía razón, Dios es incoherente. Pero ¿por qué encontramos en la Biblia este aparente contraste? Solo para que tú pienses un poco. En el Sinaí, Dios mata. En el Calvario, Dios, en la persona de su Hijo, muere. En el Sinaí, Dios
ordena, grita. En el Calvario Dios suplica, espera. En el Sinaí, Dios es implacable, exige obediencia, implacable. En el Calvario, Dios perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le pasa a Dios? Es verdad que hizo tanta cosa cruel en el Antiguo Testamento que se arrepintió y ahora en el Nuevo Testamento se vuelve bueno y quiere recompensar de alguna manera todas las cosas crueles que hizo en el Antiguo Testamento. Este es un asunto que exige meditación. Y te voy a decir una cosa, hay mucha gente que tal vez sin entender esto está caminando hacia la destrucción. Pensando que está sirviendo a Dios, tal vez no lo está haciendo. Pensando que está amando al Señor Jesucristo, tal vez no lo está haciendo. Yo te voy a explicar un poco por qué el Dios del Antiguo Testamento parece malo, cruel, intransigente. En primer lugar, tú tienes que entender que el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Y tú sabes que el pueblo de Israel durante muchos años fue un pueblo esclavo. Y como pueblo esclavo, él se había acostumbrado a recibir órdenes, gritos. Mira, tú a un esclavo no le dices, oye, por favor, haz esto. A un esclavo no entiende el lenguaje del amor, el lenguaje del cariño, de la cortesía, del por favor, del muchas gracias, permiso. No. El pobre esclavo solo recibe órdenes, agresión. El patrón masacra, ordena, grita. Y el esclavo se va endureciendo cada vez más. Yo te voy a contar una experiencia mía que tal vez te va a ayudar a entender. Cuando mis hijos eran pequeños, un día decidimos comprarles un perrito. Y yo fui a un criadero de perros y decidí qué perro debo comprar. Un chihuahua pequeñito no combina con 4 muchachos jóvenes. Un poodle no combina con 4 hombres. Entonces yo pensé, voy a comprar un fila brasilero. El fila brasilero es una raza de perros brasileños, pero es un perro que crece hasta casi 90 centímetros. Es un perro que enorme, es un monstruo. Y yo fui al criadero de perros. Y la dueña, generalmente este tipo de perros es vendido para canes de guardia, para proteger residencias, para cazar, son fieras. Yo fui al criadero y la dueña me llevó a donde estaban los padres del perrito que yo iba a comprar. Y estaban en unas rejas ahí prisioneros. Cuando sintieron que había gente extraña, comenzaron a ladrar, se arrojaban. Si no fuese por las rejas, salían y nos destrozaban. Y la dueña con un látigo sacudía el látigo y las fieras retrocedían. Y yo me asusté de ver esas fieras y la señora me dice, mire, ¿está viendo? El hijo es hijo de esos perros. Ese perrito que va a comprar es hijo de esos. Entonces, usted está llevando la mejor raza. Solo que yo no quería un perro para agresión, yo no quería una fiera en casa. Yo quería un perro que fuese miembro de la familia. Pero el perrito era tan bonito que lo llevé. Llegó a casa y él fue tratado con todo cariño, con amor, diferente de como los padres habían sido tratados. Los padres eran tratados a latigazos, se les pasaba por debajo de las gradas la comida. Esos padres estaban ahí solamente para producir hijos, porque eran los hijos que les daban ganancias a los amos. Pero al hijito que yo llevé para casa, al perrito, lo comenzamos a tratar como a un hijo, con amor, con cariño. El perrito subía a la cama, el perrito se estaba en la sala con nosotros, cuando de mañana hacíamos el culto, en la tarde hacíamos el culto familiar, el perrito estaba con nosotros. Ese perro nunca fue gritado, compramos un libro, Cómo se educa un perro, y todos los miembros de la familia estábamos leyendo cómo se educa un perro. Al perro no hay que golpearle, no hay que gritarle, no hay que decirle. Y ese perro comenzó a crecer, solo que comenzó a crecer hasta 90 centímetros de altura, una fiera. Él tiene el rostro feo, la piel se le cae por aquí, parece un monstruo de perro, asustador, es para guardia. Pero ese perro nuestro
fue creado con tanto cariño y con tanto amor, que una vez, cuando estábamos fuera, él salió al jardín, destrozó las flores, juguetón, perro, alegre, feliz. Y cuando mi esposa llegó y vio las flores quebradas, le dio un grito tan fuerte a ese perro, que el perrito fue allá, se sentó y se quedó ahí todo el día triste. No comía, no bebía, no se levantaba para nada. Yo iba, le hacía un cariño, nada. Los muchachos iban, le hacían un cariño, nada. El pobre perro parecía que lloraba. Entonces nosotros fuimos donde la mamá y le dijimos, mira, tú le diste el grito, anda tú, agárralo, porque ese perro, si tú no le haces un cariño, no se va a levantar nunca. Y mi esposa fue allá, le hizo un cariño, le dijo, mira, te perdono, pero no me destruyas las flores. Y el perro se levantó de nuevo y volvió a ser el perro feliz. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Ese perro había sido tratado con cariño y no entendía el lenguaje del grito. Solo entendía el lenguaje de pasarle la mano en la cabeza, decirle, mira, tú eres nuestro perro. Ahora, si tú le dijes, si tú le hablases en ese lenguaje que yo hablaba a mi perro, a los papás de él, ahí los padres te destrozaban, porque los otros eran fieras, estaban acostumbrados al látigo, al chicote, al grito, a la amenaza, mientras que el hijo ya había sido creado en otro ambiente. ¿Qué tiene que ver esto con el Sinaí y el Calvario? Muy bien, el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, 400 años de esclavitud, abuelos esclavos, padres esclavos, hijos esclavos. Ellos solo entendían el grito, el chicote, la amenaza. Ahora, Dios los saca de la esclavitud de Egipto, los lleva para el desierto. Y allá en el desierto, el pueblo de Israel no sabe qué hacer con su libertad. Aprendió a obedecer en la base del grito y no sabe administrar la libertad. Y parece que quiere ir para aquí, quiere ir para allá. Si Dios viniese al pueblo de Israel y les hablase, hijitos, yo los amo, por favor, pórtense bien, ellos no hubieran entendido. Ellos no entendían más el lenguaje del amor, porque hace 4 siglos eran esclavos. Entonces, mira, Dios tuvo que prestarse un idioma que no es de Él, porque el idioma del grito y de la amenaza no es divino, pero Él tuvo que prestarse ese idioma para que ese pueblo de esclavos le obedeciese, le entendiese. Por eso cuando en el Sinaí Dios hizo aparecer truenos y relámpagos, y cuando la voz de Dios sonó con un trueno y la montaña tembló y el fuego apareció y el humo apareció, el pueblo tembló. Ahí sí, habla. ¿Qué es lo que tienes que decir? Porque ellos solo entendían el lenguaje del chicote. Entonces ahí viene, no matarás, no adulterarás, no tendrás, es una orden terminante, es prácticamente un grito con principios morales que el pueblo tenía que recordar, pero que en el lenguaje del amor nunca podría entender. Pero ahora la historia es la siguiente. Esa fue una circunstancia. El plan de Dios no era que el pueblo de Israel se quedase solamente escuchando el grito y el chicote para el resto de su vida. No. El plan de Dios era llevar esos hijos del lenguaje prestado de grito, de amenaza, de fuego, de trueno, llevarlos para el lenguaje maravilloso del amor del Calvario, donde Jesús no tuviese más que gritar, sino tuviese que abrir los brazos y los hijos viniesen corriendo y felices a sus brazos. Que el Señor Jesús mirase con amor y los hijos obedeciesen por amor. Solo que los cristianos se han dividido en 3 grandes grupos. Unos se agarran del Sinaí y no quieren soltar el Sinaí para nada. La ley me salva. Tengo que guardar la ley para poder salvarme. Y la ley, y la ley, y la ley. Y se agarran con uñas y dientes pensando que la ley puede salvarlos. Es decir, no quieren salir de la experiencia del Sinaí y llegar a la experiencia del Calvario. Ellos quieren vivir siempre en el estado de amenaza, de miedo. Dios es grande, Dios es poderoso, yo soy un gusano, yo no valgo nada. Parece que cuanto más miedo les provoca la religión a este tipo de cristianos, ellos más felices son. Es decir, ellos piensan que son mejores cristianos cuanto más gritos reciben, cuanto más prohibiciones reciben.
Es el espíritu de la esclavitud del cual no quieren salir. Ese es un grupo. El otro grupo mira a este grupo y dice así, eso está equivocado. Entonces se van a otro lado y dicen así, yo quiero llegar al Calvario, pero en el Calvario donde Jesús murió solo abunda la gracia y sobreabunda la gracia. En el Calvario no hay ley, en el Calvario no hay mandamiento, solo el perdón y el amor y la misericordia. Y entonces agarran los mandamientos de Dios y los tiran a la basura y dicen, no, ¿para qué guardar mandamientos? Ya la cruz acabó con la ley, ya no hay. Ese es otro extremo. ¿Tú te das cuenta? Este extremo de agarrarse el Sinaí y no querer salir es un extremo. Y el otro de decir, yo llegué al Calvario, no tengo ley, es otro extremo. Pero ¿cuál es el terreno del equilibrio? Querido, entre la experiencia del Sinaí y la experiencia del Calvario, la santa ley de Dios no está en discusión. Nunca. Porque la ley de Dios es eterna. Los principios son eternos. El Señor quiere llevarnos de la experiencia del Sinaí, donde se obedece por miedo, a la experiencia del Calvario, donde